Muy bien, compañeros, vamos a continuar con este cuarto video de nuestro tercer programa de aplicación. En específico vamos a ver lo que corresponde a las ecuaciones del campo magnético terrestre y el caso de un campo de fuerza con cuatro vórtices, ¿ok? En este caso, para el campo magnético terrestre tenemos dos métodos que nos van a ayudar a calcular este modelo dipolo del campo magnético de la Tierra ilustrativo, donde en este primer método tenemos lo que es el cálculo del campo vectorial magnético para un punto dado en coordenadas polares r ¿ok? Específicamente obtenemos lo que es la componente radial y la componente angular, que son los elementos que vamos a regresar. Estas ecuaciones las obtenemos directamente de lo que habíamos puesto en el archivo del PDF. Y ya propiamente para hacer el cálculo de los elementos, bueno, lo que vamos a hacer es establecer este método campo magnético, donde vamos a establecer estas constantes que necesitamos para el cálculo, donde tenemos el valor promedio del campo magnético de la Tierra en el ecuador como self B0, el radio de la Tierra, acuérdense aquí importante, estamos suponiéndolo elevado a la 6, es decir que este número elevado a la 6 sería la medida, digamos, real. La desviación del polo magnético del axis, o es decir, del eje, aquí lo dejé, digamos, en inglés, pero es del eje, debido a la inclinación de la Tierra, que va a tener este factor. Esto lo voy a mostrar otra vez en el archivo PDF. Es esta pequeña inclinación que en teoría genera la Tierra, es esta desviación que se ve aquí. Si vemos la esfera con respecto al eje Y vertical que se observaría aquí, del eje rotacional, tiene una pequeña inclinación. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de representar aquí. Ahora sí, esta parte de aquí nos permite generar lo que es la generación de la malla de las coordenadas cartesianas x y y, tomando a nx, ny, x máximo y y máximo de los elementos que vamos a tomar como elementos límite. Utilizamos en este caso la función line space y line space para x y para y, que nos van a ayudar a generar estos elementos. Y finalmente utilizamos esta función de mesh grid, que es una matriz, me parece que ya la habíamos visto anteriormente, que es una matriz con coordenadas, es decir, son una matriz donde cada uno de los elementos dentro de esa matriz corresponde a una coordenada, ¿ok? Hacemos entonces la transformación de estos elementos a coordenadas polares utilizando esta fórmula de que vemos aquí con NumPy y también lo que es el arcotangente cuadrado de esta matriz en específico que lleva las coordenadas. Es decir, de cada una de los elementos de dicha matriz se le va a hacer su conversión a elementos Rθ, ¿ok? Y estos elementos los vamos a pasar a lo que es la obtención después de lo que es el campo magnético. Es en cuando llamamos a este método de aquí, lo llamamos a través de self campo magnético RT, que como saben, ya cuando hacemos nosotros referencia a los métodos al interior de la clase, siempre tenemos que verlos como self, ¿ok? Entonces a esto le vamos a pasar obviamente a Rθ, que correspondería a todos los valores convertidos de x y y de esta matriz que habíamos generado de coordenadas, pero ya como elementos Rθ, ¿ok? Que sería esta de acá. Nos hace el cálculo y nos regresa de igual forma estos elementos BR y Bθ. Entonces, teniendo esto en cuenta, volvemos a transformar ahora las coordenadas polares en coordenadas cartesianas, utilizando estos elementos que básicamente nos van a dar la parte de la componente X, la parte de la componente Y, y esto lo vamos a multiplicar para el caso de Bθ, componente Y, BR, componente X, caso de BY, otra vez Bθ, componente X y componente Y, y nos va a dar nuestros valores ya transformados de cada uno de nuestros elementos, digamos de la matriz inicial que fue esta mesh grid de NumPy, ya en coordenadas cartesianas. Finalmente, pues ya teniendo esta conversión, lo que hacemos es otra vez generar el título de la nueva gráfica, utilizar la misma estructura que en el caso anterior, tenemos PLT self figure y AX1 como add subplot, es decir, una subgráfica, y ahora vamos a ver una nueva función de lo que es matplotlib, que se va a llamar streamplot, ¿ok? En este caso vamos a manejar esta parte del color, que básicamente va a ser darle como que una secuencia de colores
diferente a los elementos que vamos a usar. Esto lo podemos hacer utilizando este comando que se ve aquí. Podemos también alterarlo para modificar como que este patrón, pero el que nos va a interesar específicamente va a ser Streamplot. Streamplot lo que nos va a hacer es graficar un espacio vectorial, pero dándole un flujo. ¿Y cómo va a generar este flujo? Pues este flujo lo va a generar a través de las coordenadas de los objetos o de los elementos del espacio vectorial, que van a estar dados con su correspondiente X, su correspondiente y sus valores asociados. Su valor asociado en X y su valor asociado en Y. ¿Ok? Obviamente pasamos lo que es estructura del color que se va a poner, el tipo o el ancho de línea. En este caso también el CMap es también una forma de poder nosotros generar como la variación del color para distintos elementos, para que se vea a través del color, tú puedas interpretar cómo es que el campo magnético tal vez aumenta en fuerza o disminuye en fuerza, dependiendo dónde esté localizado. ¿Ok? Hacemos otra vez uso de una nueva función, que en este caso es elipse, que es una que habíamos definido en la paquetería inicial, que lo que vamos a hacer es representar lo que es la Tierra como el centro del campo vectorial, con un cierto ancho y alto, con un color, que en este caso va a ser azul cielo, y la línea alrededor de este elipse va a ser de un ciano oscuro, el tipo del ancho de línea y en qué posición se va a acomodar. Lo que queremos es que la esfera que va o la elipse que va a representar a la Tierra pues se encuentre por arriba de las líneas del campo magnético. ¿Ok? Después vamos a agregar lo que es el polo sur magnético como un círculo en una cierta posición que va a corresponder a esta que se obtiene de aquí. Tenemos también lo que es el norte magnético, que vamos a hacer otra vez uso de la función circle o del método circle de matplotlib, y le vamos a dar una localización inversa a la que teníamos para el polo sur magnético. Estos se agregan como parches y propiamente los agregamos ya en este elemento de AX1, donde en específico, como estos dos digamos los hicimos de forma directa, es decir, nos evitamos el paso de declarar el elemento elipse y después agregarlo, lo hicimos a través de una sola línea de código para los polo sur y polo norte. En lo que es la elipse, que es la Tierra, lo quise hacer en dos partes para que se vea un poquito cómo es que se lleva a este proceso, pero podrían bien hacerlo como lo hice aquí, que es básicamente agregar el comando addPatch, es decir, agregar parche a AX1 y meter dentro del paréntesis lo que es el objeto elipse o el método elipse que generamos. Repetimos el proceso, etiquetamos lo que es X, etiquetamos Y, obtenemos los límites para X, para y hacemos que el aspecto tenga una distribución igualitaria. ¿Ok? Volvemos a llamar a la función nueva ventana, le pasamos la figura, le pasamos el título y limpiamos los datos de los atributos. ¿Ok? Y por último, para el caso del campo de fuerza de 4 vórtices, que como saben me equivoqué aquí un poco en el nombre, yo lo visualizaba como un campo magnético en 3 dimensiones. Sí se puede representar o tener alguna referencia con esto, pero esto hace más referencia a lo que es fluidos, es decir, hidrodinámica o aerodinámica, ¿ok? Para que no se confundan con esta parte. Si quieren, cuando descarguen el programa, acuérdense que todos estos están disponibles en el repositorio de GitHub. Pueden ya modificar el nombre de las funciones. Y de una vez, compañeros, les recuerdo, se me ha olvidado en los videos pasados, pero siempre denle like, compartan, suscríbanse. Es completamente gratuito y ayudan mucho al canal para que sigamos pues logrando alcanzar a más público que le interese esta parte de la programación. Y bueno, vamos a ahora hacer otra estructura de mesh grid con una distribución diferente. En este caso hacemos 3 ejes que van a ser arreglos de NumPy con esta distribución y los vamos a catalogar como una mesh grid de esta forma. ¿Ok? Ahora, cada uno de estos elementos los vamos a ocupar para generar las direcciones o el cálculo de direcciones de los vectores que se van a usar con estas ecuaciones, que estas ecuaciones propiamente las saqué, me parece, de un libro y solamente las codifiqué para que tuvieran relación con estos elementos de malla con coordenadas. Esto nos va a generar unos ciertos valores para lo que es X, Y y Z.
dados como U, V y W. ¿Ok? Ahora pasamos a lo que es ya la actualización o la parte de generar la ventana gráfica. Volvemos a pasar el título, que en este caso va a corresponder al campo de fuerza de 4 vórtices. Generamos lo que es la figura, la subgráfica. En este caso utilizamos GSA con una proyección 3D, ya que este método que tiene GSA es muy similar a lo que hace Subplot, que es subgráfica, pero este es capaz de agregar un nuevo eje si es que es necesario. Y como estamos hablando de un elemento en 3D, pues nos va a ahorrar ese paso de aumentar el elemento de otra forma. ¿Ok? Generamos lo que es la gráfica, establecemos el título, establecemos la etiqueta del eje X, la etiqueta del eje Y, la etiqueta del eje Z, y ahora vamos a usar otra vez un nuevo método de Matplotlib llamado Quiver, que no tampoco lo habíamos visto, que es muy similar a lo que hace Streamplot, me parece que se llama. Dejen revisar. Así es, Streamplot. Es muy similar, sin embargo, en este caso grafica el espacio vectorial como vectores independientes, donde cada uno tiene su magnitud y su dirección particular. En el otro caso, digamos que los vectores se ven afectados por el flujo que se establece del elemento en conjunto. Entonces, para graficar flujos y como espacios vectoriales, o tomando en cuenta referencia como un espacio vectorial, conviene más utilizar Streamplot, que sería esta parte. Y si quieres manejarlo como vectores independientes con alguna dirección y magnitud en particular, utilizarías en este caso Quiver. ¿Ok? Ahora Quiver recibe obviamente más elementos porque estamos hablando de una parte en 3 dimensiones, que va a ser lo que es X, Y, Z, que eran estos elementos de la Mesh Grid de acá. Y propiamente los valores calculados o las magnitudes calculadas de U, V y W, haciendo referencia a cada uno de los elementos que se tienen de X, Y y Z, ¿ok? Que acuérdense, los visualizamos como elementos de matriz con ciertas características, ¿ok? La longitud de los elementos va a ser de 0.15 y el color lo vamos a manejar en negro. De igual forma, llamamos a lo que es nueva ventana, le pasamos lo que es el atributo figura, el que generamos y se actualizó con todos estos comandos, el título, y volvemos a limpiar los datos de los atributos. ¿Ok? Pues esto sería finalmente todo respecto a la lógica o el código de las ecuaciones que hicimos. Y ya en el siguiente video vamos a ver cómo se ejecuta este programa para que pues este no nos quede tan apretado o tan largo. ¿Vale? Entonces nos vemos en el siguiente video, compañeros.